Me da gusto estar en esta tarde aquí. El tema que me dieron es un tema, no sé por qué me lo dieron, pero es un tema que sí me identifico con él un poquito, o me identificaba. Dice, superando el complejo de inferioridad. Y bueno, creo que sí tengo autoridad para hablar al respecto, porque muchos años yo había estado sufriendo por complejo de inferioridad. Yo empecé a estudiar inglés a la edad de 19 años. Y una de las razones por las que estudié inglés fue por complejo de inferioridad. Me sentía a un lado de mis amigos. A veces cuando venían grupos de norteamericanos y veía que hablaban con ellos y platicaban con ellos, yo me sentía un poquito incómodo porque me quedaba fuera de la plática, fuera del chisme, fuera del ambiente. Me sentía un poquito raro. Pero ya estaba también grande como para estudiar inglés nada más por complejo. Entonces dije, bueno, ¿qué razón pudiera tener para estudiar inglés? Y estuve pensando que pues Dios podía utilizar ese don o esa área para su gloria en algo, que Él lo utilizara. Así es que estudié inglés a los 19 años, ya estaba grandecito de edad, pero estudié inglés a los 19 años. Yo cuando salí de la prepa, lo único que sabía de inglés era yes, door, father, mother, o sea, las palabras básicas que todos sabemos, ¿no? Pero de ahí ya mi vocabulario se terminaba. Y fue lo que me motivó. Una de las motivaciones fue el no sentirme inferior a otras personas. Todos, absolutamente todos, tenemos diferentes grados de inferioridad. Algunos tienen grados de inferioridad por su físico, no están contentos por su físico. Y yo creo que todos, absolutamente todos, hay una parte de nuestro cuerpo en la que no estamos contentos y nos sentimos un poquito inferiores. Algunos el tamaño. Si son muy bajitos de edad, el resto de su vida llevan ese complejo. Y compran tacones altos y hacen muchas cosas para verse más grandes, algunos es el peso, sufren por gordura. Yo tenía un sobrino que de jovencito era muy gordito, muy gordito, no digo nombres porque a lo mejor alguien lo identifica, pero él de repente en la adolescencia, no sé qué le pasó, empezó a hacer ejercicio, cambió sus dietas y creció, y pues se veía galancito el muchacho. Algunos puede ser el pelo. Yo doy clases en una secundaria y los jóvenes a veces ya llegan a tener cierta confianza y a veces se acercan a mí y me dicen, ¿cómo está, profesor? Y me soban aquí atrás porque me estoy quedando un poquito calvo de acá. Y a veces puede ser el pelo. Físicamente todos tenemos alguna parte. ¿Cuál es tu parte que no estás muy contento y que te hace sentir inseguro? Porque la inferioridad te hace sentir inseguro también en las cosas que emprendes. A veces uno siente que no va a tener la misma aceptación si su cuerpo, su físico no fuera tan sorprendente como fulano de tal o como fulana de tal, y nos afecta. Yo ya que estoy viendo aquí a mis hermanos, pero todos, absolutamente todos. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo en la cual tú no estás muy satisfecho? La forma del pelo, la forma del cuerpo. A mí uno de los programas con los que yo crecí, que me gustaban mucho y ahora ya no me gustan mucho, pero todavía hasta hace poco le decía a mi esposa, me gusta ese programa, El Chavo del Ocho. Y mi esposa me hizo ver que El Chavo del Ocho pues, es un programa hasta cierta medida muy mediocre, porque los valores que fomenta este programa, con los cuales yo crecí, para mí fue una decepción analizar ese programa, pero don Ramón, ¿cuál es su virtud? Que no estudió, no trabaja, no tiene con qué pagar la renta. El famoso ñoño, ¿cuál es su valor? La gordura. El chavo es tonto, la chilindrina es abusadora, Kiko, aparte de tonto, es egoísta, y todos los valores, doña Florinda, ¿cuál es el valor de doña Florinda? También egoísta, vanidosa, y todos sufriendo sus propios complejos. Si no es por gordo, es por chaparro, por tonto, pero absolutamente todos tenemos algún grado que nos afecta. Nuestro físico, nuestra formación,
nuestra educación. Hay personas que se avergüenzan de sus antepasados, se avergüenzan de sus padres porque no saben hablar. Y posiblemente casi todos en la adolescencia en algún momento se sintieron avergonzados de sus papás, probablemente, porque por la forma en que vestían, por la forma en que hablaban, porque a lo mejor no era tan rico como el del compañerito, que tu papá llegaba quizás en bicicleta a recogerte a la secundaria y el otro llegaba en carro, o a lo mejor fui el único, a lo mejor soy el único y estoy aquí compartiendo mis testimonios. ¿Cómo vencí todos mis complejos de inferioridad? Todavía tengo de repente algunos que me hacen sentir inseguro y tengo que recordar muchas cosas, porque sí se pueden superar. No es una clase de psicología, sino sería aquí un consultorio. Esta es una iglesia, es un templo, es un estudio bíblico y estamos escuchando qué tiene Dios para ayudarnos a superar esos complejos de inferioridad. A mí, ¿cómo me ayudó? Se los voy a decir en esta tarde. Pero vamos a abrir la Biblia en Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 2. Dice, a partir del versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, este pasaje como que en lugar a veces de ayudarnos, si no uno lo lee bien en su contexto, pues como que todavía nos aplasta un poco más, porque dice que debemos ver a los demás como, ¿qué dice? Como superiores a uno mismo. Y si no lo entendemos bien, pues como que nos apachurra un poco más, ¿no? Porque si de por sí ya te sientes un poquito como cucaracha, pues todavía tienes que ver a todos los demás como superiores. Y es que todos en cierta medida son superiores en alguna área. Nadie es inferior y nadie es superior, todos tenemos grados en diferente nivel. Por ejemplo, yo algo que le admiro a mi esposa, y tengo que reconocerlo, es que ella lee muy rápido. Ustedes le dan un libro a mi esposa y se los lee, ella generalmente en las noches es cuando lee, cuando ya los niños están dormidos y a veces se desvela, se lee 1 hora o 2 horas y a veces en 1 o 2 noches se lee un libro que a mí me cuesta trabajo leer a veces hasta en 3 semanas. Ella lee muy rápido, pero aparte tiene otra virtud, ella comprende lo que lee. Porque aparte de que a mí un libro me puede costar 3 semanas de lectura, después tengo que regresar al libro para ver qué decía. Y mi esposa recuerda muy bien. Este libro tiene muy bien ejercitada su mente en la lectura, pero habrá otras áreas en las que yo soy superior en ella. Cada ser humano tiene algo que reconocerle, aunque sea tu enemigo, aunque te caiga mal, aunque tienes que reconocer algo en ciertas personas. Y este pasaje nos está hablando de eso y nos pone como ejemplo a Jesucristo. Jesucristo es superior o es inferior a nosotros. Él es Dios. Es infinitamente superior a nosotros. Sin embargo, se humilló a sí mismo y nos vio como si fuéramos superiores. Dice ahí entonces, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, dice aquí en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si tú quieres superar un poquito tu complejo de inferioridad, tienes que vencer ese orgullo y tener esa actitud de siervo. Tienes que servir. Aunque eres superior en algunas áreas de algunas personas, en otras serás inferior. Y con lo que puedes contribuir, tienes que ponerlo para el servicio de los demás. Jesucristo nos sirvió. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Para servir. El otro día estaba dando una plática al grupo de alabanza de mi congregación y les decía que le hice una invitación para los que querían cantar, tocar o hacer algo dentro de la alabanza. Y cuando tuve una reunión con ellos les estaba diciendo, les estamos invitando a servir. No es a ser artistas, vienen a servir.
¿Qué es el servicio? El servicio es suplir una necesidad. Tú vas a servir donde hay una necesidad. Si ya alguien está haciendo lo que se está invitando a hacer, pues ya para qué lo haces. Hay alguien que lo está haciendo. Uno sirve cuando suple una necesidad. Segundo, uno sirve cuando tiene con qué servir. ¿Tienes el don del canto? Entonces puedes servir en esa área. Si no tienes el don del canto, entonces no puedes servir en esa área. Y en este sentido, nosotros tenemos que tener la perspectiva correcta de lo que somos. Ser humilde no es sentirte más, ni es sentirse tampoco menos. Y es algo que a veces hemos confundido dentro del ambiente cristiano, religioso, de lo que es la humildad. A veces sentimos que ser humilde, pues es vestirte medio pobrecito, con ropa viejita, y sentimos que ser humilde es eso. Ser humilde no es eso. Ser humilde es lo que eres. No te creas más, tampoco te creas menos. Y lo que eres, no dudes en ponerlo al servicio para los demás. ¿Sabes bastante de computación? No tienes que decir, oye, aquí tenemos un experto de computación. No, la verdad no sé mucho, pero hago el intento. Si sabes, tienes que reconocerlo. Y estoy aquí porque sé y porque puedo ayudar. ¿En qué puedo ayudar? Sé computación. ¿Qué necesitan? Yo sé arreglar computadoras, yo sé manejar computadoras. ¿Qué necesitan? No tienes que creerte más, no tienes que creerte menos, simplemente lo que eres. ¿Eres músico? No tienes que decir, pues toco la guitarra, pero pues hago el intento. Sí la sé tocar y la sé tocar bien. Por eso quiero servir, porque lo que sé hacer lo quiero poner para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y Jesucristo, bueno, Él es Dios, Él podía ser músico, Él podía ser poeta, Él puede ser, lo es. Él creó la música, Él creó la poesía, Él es amor, pero vino a la humanidad y dijo, ¿qué puedo hacer? Que nadie más puede hacer. ¿Cómo puedo contribuir para esta raza humana que los demás no saben hacer? Y su humildad no era sentirse menos. Dice que se humilló a sí mismo, pero Él sabía que era el único que tenía las cualidades y las características para salvar a la humanidad. Y por eso fue entregado en aquel Calvario. Y por eso resucitó al tercer día, porque era el único que podía hacerlo. Y ahí no se sintió menos. Él dijo, yo lo puedo hacer. Nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Él no se menospreció a sí mismo en ese aspecto. Él dijo, eso lo puedo hacer y lo voy a hacer en favor de ustedes. Y en ese sentido, nosotros tenemos que reconocer las cosas, los dones que Dios nos ha dado. Dios te ha dado virtudes, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos que tienes que poner para su servicio. Y ahorita voy a hablar al respecto, para entrar ya en materia. Pero antes de eso vamos al Salmo 139. Salmo 139, porque algunos se menosprecian físicamente, algunos se menosprecian en su aspecto físico, en su aspecto intelectual, y se sienten inferiores. Dice el capítulo 139, versículo 13, porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Sin faltar una de ellas. Y ahí tiene que empezar tu autoestima. Tú has sido creado por Dios. Alguna vez di un tema no de la autoestima, sino a los adolescentes para hacerles recordar que son especiales, porque nosotros somos ganones. Cuando el hombre y la mujer tienen una relación sexual, nuestros padres la tuvieron, y de ahí nosotros somos el resultado de esa relación de amor. Nosotros somos ganones, porque ¿entre cuántos millones no ganamos? Como 8 millones, si no mal recuerdo, ¿no? Aquí está la enfermera, ¿no recuerda? ¿Entre cuántos millones no ganamos, no? El esperma corren y corren y corren, solamente uno gana. Se une con el óvulo, quedan fecundados y somos ganones. ¿Cuántos corren el maratón de Nueva York o el de la Ciudad de México, que ya también es famoso, o el de Tokio? ¿Cuántos miles de corredores? Y solamente uno cruza primero la meta. ¿Se imaginan? Así fue. Ese eres tú.
Tú también eres ganador de un maratón, porque entre millones resultaste tú. Y aquí estás. ¿Te imaginas si hubiera sido otro esperma el que hubiera ganado? No serías tú. Pero ese eres tú. No somos obra de la casualidad. Somos personas especiales. Y a veces como adolescentes, este tema se presta mucho para hablar a los adolescentes, pero ahora que soy más viejo, me doy cuenta que este tema es para todas las edades. Porque tarde o temprano todos sufrimos complejos de inferioridad. Hay mamás que se sienten inferiores, no soy tan buena madre, se sienten fracasados como padres, se sienten fracasados como abuelos, se sienten fracasados como profesionistas, se sienten fracasados. O sea, hay diferentes niveles de inferioridad. Y tenemos que recordar otra vez. Y aquí lo estamos recordando. Somos especiales. Tú has sido formado por Dios. Esta mañana, aquí está, ¿es la hermana Arauz, la que está ahí en medio? Señora Arauz, ¿sí es? No es, perdón, es la hermana Arauz. Esta mañana estaba poniendo como ejemplo a Adriana. Los que somos de hace 30 años de aquí, de la iglesia de San Pablo, ¿sabemos quién es Adriana? Adriana tiene síndrome de Down. Ella vive aquí enfrente. Ella ya vivió más de lo que una persona de síndrome de Down vive regularmente. Ella es más grande que yo. Yo tengo 42 años. Ella tendrá, pues más o menos de tu edad, ¿no, Rubén Moreno? Pero le está dando ya a los 50. Le está dando ya a los 50 años. Va a tener como 50 años esta Adriana. Y yo la admiro. Hubo una época, no sé si todavía Tencha, todavía dobla boletines, ya no. Hubo una época en que ella todos los lunes venía a pedir sus boletines. Y muchos de los boletines que ustedes disfrutaban los domingos ya dobladitos, antes era de 2 dobleces, ahora ya es de 3. Durante un buen tiempo ella los doblaba. Y me recordó a Jesucristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hay un dicho, algunos lo recordarán, como dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y me ponía a pensar, ¿cuántos de nosotros teniendo talentos, teniendo la facultad de nuestro cerebro totalmente? Bueno, no quiero avergonzar a nadie. No levanten la mano, es una pregunta de reflexión. ¿Quiénes de los que están aquí jamás han doblado un boletín de la iglesia? No levanten la mano. Es de reflexión. Pero una señorita con síndrome de Down ha doblado miles de estos para que ustedes puedan sentarse y disfrutar. Y ahora sigue tal parte del culto, y ahora esta, y ahora aquella. Algunos con limitaciones. Todos tenemos limitaciones, si no seríamos Dios. Pero todos tenemos limitaciones. Algunos del oído, algunos para hablar. Últimamente tiene varios años que a mí a veces se me traba la lengua, y luego mi esposa, o algunos que me tienen confianza, oye, dijiste esto en lugar de aquello, y todos tenemos limitaciones. Pero todos somos especiales. Hay algo que aprendí de Moisés y de Josué. Josué cometió un error muy grande. Cuando Josué murió, dice la Biblia que murió toda la generación de sus contemporáneos. Cuando él muere, dice la Biblia que esa generación desapareció y cada quien empezó a hacer lo que bien le parecía. Y yo me puse a pensar, ¿por qué? Y estudiando algunos cursos de liderazgo y tratando de entender la razón del por qué, descubrimos que Moisés preparó a Josué. Ustedes leen la biografía de Moisés y a cada rato, a un lado, ¿a quién tenía? A Josué. Y vamos al monte y ahí va Josué, y vamos al tabernáculo y ahí va Josué. Y luego le decía, escribe esto. Y lo estaba entrenando, lo fue entrenando. Cuando Moisés desaparece del mapa, desaparece sin ningún problema. Porque ya tenía preparado a un hombre, a Josué. Josué cometió el error de no preparar un nuevo líder. ¿A qué me lleva todo esto? A que todos somos únicos, pero nadie es indispensable. Nadie es indispensable, ni aquí en la iglesia ni fuera de la iglesia. Nadie es indispensable, pero todos somos únicos. A lo mejor ustedes no están disfrutando estas palabras como yo las estoy disfrutando, porque yo cuando fui descubriendo todo esto, a mí me ayudó en mi persona. Hay miles de personas que predican mejor que yo, pero yo soy único. Y si yo no hubiera venido a predicar hoy aquí, el hermano Juan hubiera tomado mi lugar, o algún otro.
¿no? Nadie es indispensable, pero todos somos únicos. Y en ese sentido esta es mi oportunidad de estar aquí delante de ustedes y de poderles decir algo especial, que a lo mejor si no hubiera estado yo, otra persona no se los hubiera dicho. En la forma en que yo se los digo, en la manera en que yo lo expreso, todos somos únicos. Habrá miles de músicos mejores que el grupo de la alabanza. ¿Están de acuerdo o no? Pero ellos son únicos. Ellos son únicos, porque nadie lo va a hacer como ustedes. Y en ese sentido, cada cosa que hacemos en la vida, tenemos que ponerle nuestro máximo. Tenemos que ponerle nuestro mejor empeño. Todo, absolutamente todo. La maestra de escuela dominical tiene que ponerle su empeño, porque va a haber una maestra mejor. A lo mejor tú dijiste, ay, hoy es domingo, ay, la clase, y ahí la apuraste, y trajiste la clase ahí como pudiste. Y estás menospreciando lo que te corresponde hacer. Tú eres especial y tú eres único. Pero te recuerdo que no eres indispensable. Pastores vienen, pastores van. Diáconos vienen, diáconos van. A lo mejor un diácono una tarde se da el lujo de decir, no, y no voy, que otro recoja la ofrenda. Total, nada más tengo que recoger la ofrenda. Pero nadie la recoge como tú. Todos somos especiales delante de Dios. Otra cosa que tenemos que considerar, vamos a Efesios capítulo 1, son 6:45 y aquí creo que son de 20 minutos los mensajes, ya vamos a terminar. 5 minutos denme, o 10 máximo. Efesios capítulo 1, es un poquito largo este pasaje, pero ¿cómo podemos superar la autoestima? Recuerda lo que eres en Cristo. Con eso tienes más que suficiente. Recuerda lo que eres en Jesucristo. Con eso estás del otro lado. Si te lo apropias y lo crees y lo vives, estás del otro lado. Vean lo que somos en Jesucristo. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Número 1, ¿qué eres? Santo y fiel. Somos santos, somos apartados, somos fieles. Y fieles por la gracia de Dios. Dice el 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Híjole, ya con eso, ¿qué más queremos? Eres una persona bendita. Ahora esas bendiciones, dice, ¿desde dónde vienen? Nos bendijo con toda bendición espiritual. No fue una o dos bendiciones. ¿Te bendijo con qué? Con toda bendición espiritual. ¿De dónde vienen? En los lugares celestiales en Cristo. Eres una persona escogida. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿No te hacía sentir especial esto? Y tú todavía con tus complejos de que porque eres morenito, que porque eres chimuelo, que porque eres escogido desde antes de la fundación del mundo. Como decía ese dicho, los que ya somos más grandecitos en la televisión, no somos del montón, somos del monte, no somos del montón. Somos escogidos. Cuando vamos al súper, por ejemplo ahorita los mangos, que apenas empieza la temporada, uno ve los mangos y los toca y los huele. Y se da uno cuenta si son verdezones todavía o si ya están medio dulzones. Y uno coge su kilo de mango. Y cuando coges la ciruela, haces lo mismo. La fruta la escogemos. Somos, ¿qué dice aquí? Escogidos. Sigamos más adelante. Les puse este pasaje, porque este pasaje encierra más de 20 bendiciones. Dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. 4, bueno, lo que sigue, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eres una persona sin mancha delante de Dios. Por medio de Jesucristo. Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios? Sin mancha. ¿Cuál fue el último pecado que hiciste? Seguro fue hoy. Alguna mala palabra, alguna mala actitud. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese versículo me gusta compararlo con un parabrisas que está siempre prendido. Y cae una gota, ¿y qué hace el parabrisas? Lo va limpiando, para que no se acumule el agua y no podamos ver. Un parabrisas que está totalmente encendido, continuamente. Somos sin mancha. Eso es lo que somos.
Como que ya basta de complejos, ¿no les parece? Eso es lo que somos. ¿Qué dice más adelante? En amor habiéndonos predestinados, somos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces somos adoptados. Imagínense ustedes que ahorita la reina de Inglaterra dice, pues quiero adoptar a Anita de Magaña como mi hija. ¿Sí le daría permiso? No. Cambiaría nuestro vestuario. Cambiarían nuestras joyas de fantasía por puro oro, porque si son de la realeza no pueden usar otra cosa. Somos adoptados por Dios. Y les voy a dejar de tarea el resto del capítulo, para que vean todo lo que somos en Jesucristo. El estudio de esta tarde se tituló Superando el complejo de inferioridad. Simple y sencillamente, recuerden lo que son en Cristo Jesús. Con eso es más que suficiente. Ya ni van a tener que ir al psicólogo. Les vamos a ahorrar mucho dinero. Recuerden lo que somos en Cristo Jesús. Dios les bendiga.